Hola chicos, voy a grabar a continuación un video acerca del nuevo tema que vamos a encarar de aquí en más en biotecnología, en la asignatura biotecnología. El tema en cuestión es biotecnología agrícola o como también se le suele llamar y es la orientación, biotecnología vegetal o biotecnología verde. Eh, en sí, la palabra biotecnología es la aplicación de aquellos organismos unicelulares o bien células de origen animal o vegetal, como es en el caso de la biotecnología vegetal, o parte de ellas eh, que se utilizan con una aplicación orientada a la producción o a la obtención de servicios y bienes. O sea, todo aquello que se utilicen pequeñas células, pequeños organismos eh, o parte de ellos para la obtención de un bien que puede ser un producto tangible o bien un servicio, una acción. En este caso vamos con lo que es biotecnología agrícola o biotecnología vegetal. Eh, en un principio, eh, cuando se estableció la humanidad, apareció el hombre en la Tierra, eh, los primeros humanos, los primeros pobladores, simplemente lo que hacían era tomar todo lo que la Tierra le ofrecía. Es decir, si necesitaban alimento, los buscaban en las inmediaciones, en aquellos arbustos y árboles que podían ofrecer frutos, y de la misma manera, para compensar la dieta, incorporaban proteína de origen animal mediante la caza. Es decir, que el ser humano que estaba en aquel momento se agrupaba en, en pequeños conglomerados de gente llamados tribus por una estrategia de supervivencia. Y a dónde se establecían, dónde conseguían, dónde recolectar eh, distintos productos vegetales de origen vegetal y donde encontraban animales que puedan cazar, que puedan utilizar su carne y su piel para abrigo. Cuando estos recursos se agotaban, se debían migrar hacia otro lugar y por lo tanto una de las características eh, de aquellas primeras civilizaciones o de aquellos primeros pobladores es que eran nómades, o sea que se trasladaban de un lugar a otro por busca principalmente de comida. Eh, Muchos años más tarde, eh, el, el ser humano descubrió la técnica de eh, poder manipular aquellas plantas, poder inducir sus ciclos de siembra, descubrió la siembra y de esta manera se establecieron los primeros huertos, los primeros sembradíos y de esta manera también eso propició la cría de animalitos para aprovechar sus recursos, eh, carne y otros derivados, como por ejemplo la leche, y también aprovechaban su piel, que les servía de abrigo. De esta manera, esto posibilitó es que el hombre, perdón, se establezca en algún lugar fijo y de esa manera nacieron posteriormente, a lo largo del tiempo, las ciudades. Ese nacimiento de la huerta, inclusive muchas técnicas la utilizamos hoy en día, muchas técnicas de siembra. Bien, ¿qué ocurría? Muchas veces
el hombre, los humanos, obtenían cultivos, eh, algunos productos vegetales, frutos de esos cultivos, que contenían algunas características que eran deseables eh, mejorar. Entonces, de esa manera nació lo que se conoce como selección artificial, que se basa en algo muy sencillo: sembrar semillas en un agroecosistema, o sea, en un lugar, en un determinado lugar, en un determinado espacio y tiempo. Eh, Luego de la siembra se elegían aquellos ejemplares que eran más convenientes, es decir, aquellos quizás que daban más frutos, que tenían mayor tamaño, en fin, se buscaban, se trataba de seleccionar aquellos que brindaban las cualidades que necesitaba, o que precisaba o que les apetecía a aquellos antiguos pobladores. Y a los demás, bueno, de alguna manera, cuando seleccionaban esos ejemplares más convenientes, hacían que estos se reproduzca y se vayan perpetuando. De esa manera, por ejemplo, quizás se orientaba en algunos aspectos mejorar los rendimientos, y de esa manera se mejoraban los resultados de cada experimento, podríamos decirlo, año tras año de siembra. Y de esa manera, digamos, una especie podía sufrir una transformación, una, como se le suele decir, una domesticación, este, según las características que deseaba el agricultor de aquel entonces. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de estas técnicas y que posibilitaron al origen del choclo que hoy conocemos, que es, digamos, esa este, mazorca, que es un fruto de aproximadamente 20 a 25 centímetros, con muchos granos que tienen la pulpa, en donde es muy rica en carbohidratos. Pero, sin embargo, si nosotros nos remitimos a mucho antes, este, a la antigüedad de ese maíz, el maíz se denominaba teocinte y tenía esta apariencia: era mucho más pequeño, con muchos menos granos, más seco que el choclo actual, o el maíz actual, perdón. Bueno, em, otras técnicas de agricultura era el cruzamiento tradicional, en el cual, bueno, se mezclan muchos genes, miles de genes, como dice ahí en la diapositiva, en forma azarosa, y bueno, con estas mezclas se iban obteniendo, en el caso de que se cruzaran especies diferentes, se obtenían híbridos, es decir, especies que reunían características de las dos especies parenterales, o sea, que les dieron su origen. También se les realizaban mutaciones al azar, o sea, ¿qué es lo que se hacía? De alguna manera se inducían mutaciones, ya sea por agentes químicos o por irradiación con alguna luz radiactiva. Lo que se hacía era, de alguna manera, irradiar eso sobre la superficie de la planta. Esa radiación llegaba a su ADN, el ADN de alguna manera cambiaba, se ocurrió un cambio al azar, y eso daba origen a una planta con nuevas características. Eso es lo que se denominaba mutaciones. En algunos casos las mutaciones eran muy fructíferas, muy productivas, y en otros casos los productos, la verdad, no eran aprovechados, eran esfuerzo quizás en vano que hacía el agricultor. Bien,
luego de muchas de estas técnicas tradicionales y con el advenimiento de la tecnología del ADN, el descubrimiento del ADN, el descubrimiento de los mecanismos de replicación del ADN, de la transcripción y de la traducción del ADN, nació la ingeniería genética aplicada al mejoramiento de cultivos. Entonces, muchas de estas técnicas que demoraban semanas, meses y en algunos casos, perdón, en los mayores casos demoraba años, no semanas. Pero, sin embargo, con la biotecnología vegetal, eh, estas técnicas de mejora de cultivo se pudieron propiciar en tiempos récord. Quizás en cuestión de semanas podían obtener un nuevo ejemplar con características muy deseables. De esa manera, bueno, se pueden obtener una serie de cultivos con muchísimas características, que son los cultivos transgénicos. En realidad hay cultivos, llamamos de forma general, organismos genéticamente modificados, y entre ellos se incluye a los cultivos transgénicos. Transgénicos quiere decir, viene de transgénesis, es decir, que hubo una donación de una especie que donó sus genes a otra. Por eso es transgenes, como si hubiera habido una transferencia de genes. Bien, ¿cuáles son las perspectivas de la biotecnología aplicada a la mejora del cultivo? En una primera instancia se generaron lo que denominamos cultivos transgénicos, se siguen comercializando en la actualidad y se aumenta una búsqueda de productividad, reducir el uso de plaguicidas agroquímicos, que los cultivos sean más amigables con la tierra, o sea, porque la idea es que se preserve la tierra cultivable lo más posible y que haya un mejor aprovechamiento de los recursos, agua, energía lumínica y también manejos culturales mucho más sencillos. Por otro lado, también todas estas técnicas van orientadas a reducir la contaminación ambiental. Mientras que en una segunda generación de cultivos transgénicos se busca más que nada el beneficio para los consumidores. De esta manera nacieron algunos productos con mayor calidad nutritivas, algunos productos que antes eran el alérgeno, como por ejemplo el maní, no se me viene algún otro a la cabeza, los frutos secos, el tomate, en fin, muchos productos productos de origen vegetal que antes eran alérgenos, mediante técnicas de ingeniería genética en esta segunda generación pudieron neutralizar aquellos genes que daban origen a su alergenicidad. Y por último, una tercera generación de cultivos que está orientada a modificar la arquitectura de la planta, tamaño, forma, dimensiones, y también manipular la floración, porque bien sabemos que la floración induce a la formación posteriormente del fruto. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología vegetal? Existe un organismo genéticamente modificado que es el tomate de larga vida. No recuerdo ahora en estos momentos cómo se le llama también. Lo que se hace con este tomate es invertir una enzima
que es una poligalacturonasa. En realidad lo que se invierte son los genes de esta enzima, vale decir que se hace como una especie de mutación, de tal manera que esta enzima, que es la que se encarga de degradar la pared del fruto, es decir, acelerar el proceso de maduración, al no estar presente, la maduración es retardada, el producto se puede almacenar por mayor cantidad de tiempo y de esa manera reducir las pérdidas por traslado, por transporte y también minimiza las pérdidas de sus componentes nutritivos, como sean las vitaminas, hasta llegar al consumidor. También mejora el sabor, se obtienen también frutos más dulces sin necesidad de recurrir a azúcar tradicional o al agregado de azúcar adicional, y también algunas estrategias para inhibir el pardeamiento. El pardeamiento es ese amarronamiento, ese oscurecimiento de la fruta por una acción oxidativa del ambiente. Entonces, muchas estrategias de biotecnología lo que hacen es modificar el genoma para evitar ese pardeamiento. Y también se utilizan por ahí estos cultivos de tercera generación, estos mejoramientos de cultivo, también propenden a la producción de cultivos que tengan propiedades farmacológicas. Y tal vez también crear especímenes que sean resistentes a virus, hongos y bacterias patógenas, todos estos patógenos, para, con la finalidad de perpetuar eh, de que obtener mayores rendimientos en la cosecha, perpetuar este vegetal en su sitio. Y también existen otros cultivos otras estrategias que consisten en una serie de transgénesis, o sea, de genes, que le pueden brindar una resistencia a temperaturas bajas, a las heladas, a la sequía o a un suelo salino. Y bueno, también hay la biotecnología aplicada a los campos de las plantas ornamentales. Bien, acá tenemos cómo sería la producción de un vegetal transgénico, cuáles son las estrategias que que se adoptan para la producción de vegetales transgénicos. Bien, resulta que existe una bacteria que suele infectar a las plantas, que es el Agrobacterium tumefaciens, de las cuales se extrae el ADN y ese ADN de la bacteria se extrae se puede cortar un fragmento y aprovechar que se sacó ese fragmento para nosotros introducir un fragmento de ADN que brinde alguna característica que nos resulte deseable. Por ejemplo, podríamos agregar ADN del gen de resistencia a la sequía, a este ADN, a este genoma de la bacteria, y o bien al genoma, podría ser al gen que va a ir al planta. Pero en definitiva lo que se hace es reemplazar un fragmento con el ADN de nuestro interés. Una vez que se tiene este fragmento con el ADN que a nosotros nos interesa, lo que ocurre es, primero, esto se introduce en la bacteria infecta la célula vegetal, o sea, transfiere material genético a la célula vegetal
que ya tiene este ADN transformado, lo que va a hacer es, se los va a cultivar in vitro hasta obtener muchas células, formar un tejido y luego ese tejido se lo va a llevar a tierra hasta obtener plantas. Y así podemos obtener quizás, si este gen hubiera sido resistente a la sequía, podríamos obtener plantas resistentes a la sequía. Pero esta es solo una de las tantas aplicaciones. Existen múltiples aplicaciones que, por supuesto, podemos otorgar a la planta, a los nuevos especímenes vegetales, mediante este tipo de estrategias. Bien, acá simplemente, acá lo vemos en el esquema un poco más detallado. Acá tenemos lo que sería la bacteria Agrobacterium tumefaciens, en la cual un ADN extra denominado plásmido, como ven el nombre acá, ha recibido, o bien lo que se hace es, ha recibido un gen de nuestro interés, y ese gen, digamos, es replicado en esta bacteria. Luego, este gen, desde la bacteria, al infectar a la planta, puede transferirlo a los cromosomas, es decir, al material genético de la planta, para que adquiera una característica deseable. Este gen también puede introducirse por otros métodos, como es el bombardeo, bombardear la célula vegetal con el gen de nuestro interés, para que se incorporen los cromosomas. Por último, o sea, una vez que las células vegetales crecieron, se va a seleccionar aquellas que hayan tenido las características que yo buscaba, y de esa célula van a ser la planta. Una planta transgénica a partir de una única célula previamente transformada. Y de esa manera, por ejemplo, podemos obtener cultivos resistentes a herbicidas, por ejemplo. O sea, en ese aspecto tenemos la soja resistente al glifosato. El glifosato es un herbicida, perdón, de alto poder. Entonces lo que se hace, una vez que nosotros tenemos ya nuestra planta resistente al herbicida, la llevamos a campo y ¿qué va a suceder? Supongamos que es una planta de soja. O sea, esa soja va a estar sembrada y una vez que yo aplique ese herbicida potente de amplio espectro y muy tóxico para el vegetal, una vez que yo lo aplique, ¿qué va a suceder? Como la planta yo le he transferido a través del gen resistencia a, al glifosato, lo que va a suceder es que cuando yo le aplique a todo el huerto glifosato, se van a morir todas aquellas plantas que no tengan la resistencia al glifosato. Por ejemplo, muchas malezas. Y como ven ustedes, solo persisten, sobreviven las que son resistentes. Esas son las que van a sobrevivir a la acción del glifosato. Y acá lo tenemos en cuerpo presente como es la forma, el aspecto del glifosato. Existen otros tipos de cultivos donde se insertan genes que son resistentes, le dan a la planta resistencia a las plagas, por ejemplo, resistencia a los insectos. En este caso, lo que ocurrió también, por un mecanismo similar al que habíamos visto acá, se puede incorporar un gen a la planta que le confiera un gen de, en este caso puede ser
una bacteria que se llama Bacillus subtilis, que produce una toxina, una proteína tóxica para insectos. Entonces, ese gen, donde está la proteína tóxica para insectos, perdón, yo la puedo transferir al vegetal. Por lo tanto, el vegetal va a adquirir esa capacidad de producir toxina para este gusano que es el barrenador del tallo. Entonces, ¿qué ocurre? El gusano, al ingerir tejido de ese vegetal, inmediatamente ingiere esa proteína, la cual se puede activar en el sistema gastrointestinal de este animalito, que no es nada que ver con el nuestro. Ellos tienen pH por encima de 9 y tienen receptores para esta proteína. Nosotros no tenemos los receptores para esa toxina y el pH de nuestro estómago está alrededor de 1. Es un pH ácido, a diferencia de ellos que tienen un pH alcalino. Entonces, como ustedes verán, cuando han ingerido esa proteína tóxica, inmediatamente el animal muere, o sea, esta larva, este gusano va a morir de una septicemia. Es casi instantáneo y lo que sucede es que sus órganos se empiezan a desintegrar. Bien, como les decía, el gen que codifica para una proteína tóxica insecticida proviene del Bacillus thuringiensis y por eso los cultivos se llaman BT, Bacillus thuringiensis resistente a insectos. Bien, en nuestro país se autorizaron distintos tipos de cultivos, como por ejemplo soja que sea resistente al glifosato, maíz resistente a insectos, algodón resistente a insectos, maíz tolerante al glifosato, etcétera, etcétera, cada cual con su año de aprobación. La soja es una fuente, es un vegetal con este fruto, esta semilla que ustedes ven ahí, que es muy rica en proteínas y puede compararse inclusive con la proteína de origen animal, ya que tiene aminoácidos esenciales que son los que necesitamos y por otro lado nos provee de distintos tipos de iones, los cuales son necesarios, que figuran acá: calcio, hierro, zinc, magnesio, vitamina B. El primer cultivo en el mercado argentino en incorporar una característica a través de la transgénesis, bueno, no aparece acá, fue la soja, y acá está la evolución de cuánto creció la soja en esos años. Acá se describe cuáles son las aplicaciones que puede tener la soja. Como dice ahí, se utiliza para harinas y sémolas. Estas van a tener aplicación en la industria de los panificados. Y bueno, además también la soja provee de material oleoso, de un aceite que puede servir de corte para otros tipos de aceite o bien puede consumirse directamente y en algunos casos, bueno, refinarse y obtener un aceite comestible fino y otro aceite industrial que se puede utilizar para productos de limpieza, productos farmacéuticos, productos cosméticos, etc. Las proteínas de la soja que se utilizan para la producción de alimentos para ganado y animales menores, también en alimentación humana. La soja es una excelente fuente de proteínas de calidad comparable a la proteína de origen animal. Por otro lado, nos
nos cuenta también esta diapositiva los, algunas de las utilidades de la soja como líquido, o sea, la leche de soja. Y también la fibra de la soja, que es, se utiliza en producción de distintos tipos de pan. Respecto al maíz BT en particular, es uno de los 3 cultivos más importantes del mundo, luego del arroz y del trigo, y tenemos maíz tolerante al glifosato. Desde el 2005 al 2008 aumentaron esta cantidad de hectáreas. Al día de hoy les aseguro que podemos tener muchísimo más. Y también existe, bueno, el maíz resistente a insectos, que es el maíz Bacillus thuringiensis, o maíz BT, que, como dice ahí, da una solución definitiva contra este animalito, que es el barrenador de tallo. Acá dice que el 90% del maíz cultivado en Argentina es transgénico, y yo también me puedo tomar la libertad de decir que es bien, en su mayoría es Bacillus thuringiensis, ¿tá? Orientado a controlar esas larvas que se alimentan de el tejido del maíz. Bien, acá nos pueden decir algunas de las aplicaciones: alimentos balanceados para animales, granos de choclo. Bien, se los puede utilizar para la venta directa, los granos de choclo, perdón, para la venta en forma de conservas. También existe un aceite de maíz que sin duda debe ser utilizable para distintos blends, distintos mix de aceites. Se extrae sémola y harina, y además almidón de maíz y maltos de estrinas. Digamos, muchos de estas fibras vegetales se pueden utilizar para papel de alta resistencia, como por ejemplo cartulinas, cartones, papel de alto gramaje. También, obviamente, el aceite se utiliza mucho en la industria alimenticia. Y por otro lado, el producto farmacéutico, ya que el almidón proveniente del maíz puede ser utilizado para la formulación de pastillas, y de esta manera también puede originar tabletas, comprimidos, en fin, muchas otras cositas más. Gracias a en la parte de carbohidratos, perdón, que aporta este maíz. Bueno, en nuestro país se aprobaron distintos tipos de cultivos obtenidos por biotecnología, y quienes intervienen es la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, o también el Comité Asesor de Uso de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Y por último también la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. Bueno, hasta aquí llegamos, chicos, con esta presentación. Muchas gracias.